Buenos días amigos, son las 8:05 de la mañana y bueno, aquí estamos en Disentis ya para irnos hacia el Stelvio. Pasaremos por Davos, cruzaremos la frontera de Suiza con Italia, subiremos el Stelvio y bajaremos a dormir a Sondalo. Así que bueno, 350 kilómetros y ya veis el día, magnífico día para rutear por los Alpes. Así que vámonos. Bueno, os voy a contar lo que me ocurrió ayer antes de llegar al alojamiento. Bueno, paré un momentito para manipular el GPS y me quité el casco y se me cayó al suelo cuando tenía apoyado. Bueno, nada, lo recogí, creí que todo iba normal, pero después de llegar al hotel, al quitar la cámara, vi una pequeña muesca en la lente y bueno, después de hacer las pruebas, por la tarde creo que se ve una pequeña nube arriba a la izquierda. Ya no sé, una vez que edite y llegue a casa, veré lo grande que es, pero bueno, algo seguro que vais a notar. Procuraré en la edición poner las imágenes que sean mejor, pero bueno, son cosas del directo. Ojalá que sea el único incidente que me queda en el camino, pero bueno, es lo que hay. Lo siento porque a lo mejor la calidad de la imagen no va a ser perfectas, pero bueno, es lo que hay. Chinese food. Back to the hotel again. Bueno, aquí estamos, el puerto del Stelvio abierto y nada, aquí está pasando una excursión de niños por aquí al lado y aquí tenemos una magnífica moto, un magnífico día, una buena carretera y 48 curvas del Stelvio. Bueno, se dicen que son 48, así que venga, vámonos. Mientras editamos las imágenes para la confección del vídeo, os voy a contar un poco la historia del paso de Stelvio. El paso Stelvio tiene una altura de 2.757 metros y es el paso de montaña pavimentado de mayor elevación de los Alpes orientales y el segundo más alto de todos los Alpes, únicamente por detrás del Col de Ilseran de 2.770 metros. El camino original fue construido a principios del siglo XVIII por el Imperio Austriaco. El objetivo era conectar dos provincias que pertenecían a este imperio, Lombardía y el resto de Austria. La SS-38 está considerada como una de las carreteras más espectaculares del mundo. Son 80 curvas, de las cuales 48 de una de sus caras son las más espectaculares, 48 tornantes, como las denominan en Italia.
Este paso empezó a coger fama desde el momento en el que Giro de Italia lo empezó a incluir dentro de sus etapas de montaña más relevantes, con sus rampas de entre el 7,5 y el 11%. Si quieres cruzar este paso en moto, debes tener en cuenta que desde finales del mes de octubre o principios de noviembre hasta mediados de mayo probablemente se encuentre cerrado, debido a que la nieve lo hace impracticable. Me he encontrado este mirador antes de llegar, debe quedar muy poco para llegar a Bormio, entonces he decidido parar para enseñaros un poco las vistas y la carretera. Ahí veis, ahí tenéis la carretera desde abajo, todas las curvas y ya debemos estar aquí al lado, o sea que debe quedar 1 kilómetro, kilómetro y pico, así que venga, vamos a continuar que tengo ganas ya de comer y tomarme algo. Del Paso Stelvio. He comido aquí en un chiringuito que hay aquí justo en la cima, con unas mesas con otros moteros israelíes. Aquí hay un montón de moteros y ciclistas, impresionante. El tiempo, ya veis, un calor, un calorazo, camiseta de manga corta. Yo cuando preparaba el vídeo estuve viendo un montón de vídeos, cuando preparaba el viaje estuve viendo un montón de vídeos de otra gente que vino aquí. Vi gente que en agosto les cayó aquí agua, nieve, granizo y de todo, o sea que bueno, he tenido una suerte impresionante. La subida bien, la carretera es estrechita, hay que controlar bien a los que bajan, sobre todo los coches, pero bueno, disfrutas mucho. Quizá puede ser que haya disfrutado un poquito más en el Furka-Pass, ¿no? Porque te permite subir un poquito más rápido, pero bueno, pero aquí muy bien. Ahora la bajada, según lo que tengo aquí en el plano, va a ser bastante relajada y distendida y un poquito más rápido que la subida. Así que nada, 50 kilómetros a Sóndalo y seguiremos disfrutando. Atrás las tornatis más relevantes. Estamos pasando ahora por unos túneles aquí pegados a la ladera, por lo que creo que ya no debemos estar muy lejos de nuestro lugar de alojamiento para hoy, fin de etapa, que es Sóndalo.
aterrizando en Sondalo, un pueblecito aquí de los Alpes, rodeado por picos de 2000 y pico metros de altitud, como veis. Y nada, aquí nos alojaremos hoy y esto es lo previo a la etapa de mañana, que ya tiramos hacia Génova, así que a descansar. From Chinese food back to the hotel again. Hoy voy a grabar el audio de inicio de la etapa desde la habitación, porque desde la ventana que tengo aquí en la habitación, porque esto es lo que veo. Ahí veis el amanecer en los Alpes. Son las 7:30 de la mañana y esto es lo que se ve aquí. Es un espectáculo de la naturaleza, unos picos impresionantes, lo que hay todo rodeando este pueblecito. Y bueno, pueblecito, que no es tan pequeño, pero bueno. Y nada, pues hoy tiramos para Génova. Me desviaré un poco antes de Milán para ver Monza y nada, son sobre 400 y pico kilómetros y disfrutaremos del lago di Como y de alguna cosa más que veréis ahí. Seems like a lost dream. Love, I can tell you how I feel. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Bueno, aquí veis, lago di Como, la carreterita provincial que va pegadito a la... Me he salido de la autovía y voy a ir todo pegadito al lago hasta que acabe el lago, básicamente. Bueno, aquí lo veis. Joder. Vaya paisajes. Venga, seguimos. Another morning, another place. The only day off is far away. Bueno, pues nada, estamos en Monza. Esta parece que es la entrada principal y voy aquí a parar enfrente de la taquilla esta que hay aquí a la derecha y voy a preguntar, bueno, por lo menos a ver si, ya que estoy aquí, si puedo ver algo del circuito, a ver si se enrollan conmigo y me dejan pasar. Venga, voy a preguntar. Bueno, pues nada, he hablado con la italiana esta de la taquilla y nada, que dé la vuelta y que me largue porque ahora va a empezar a venir mucha gente, porque solo autorizados, solo gente con pase y nada, esto es lo que se puede ver. La verdad es que me lleva un poco de decepción, yo esperaba algo más, pero bueno, vámonos. Estamos en Génova, esta es la avenida principal de Génova, ahí está el puerto, estamos muy cerca del ferry ya, un transatlántico ahí, ese es el centro neurálgico de Génova, el barrio antiguo, todo esto es la zona antigua, aquí donde nos alojamos y bueno, aquí está la moto que nos ha caído una chupa de agua impresionante y ya estamos listos para irnos para el ferry. To tell you, come to me. A night without you seems like a lost dream.
Bueno, pues nada, esto se acaba, estamos entrando en Ferrol, ha sido estupendo, ha sido una maravilla de viaje, hemos disfrutado como unos enanos, fueron 4.000 y pico kilómetros, 4.300 casi, hemos visitado 3 países, que los hemos cruzado enteros, bueno, el tiempo nos ha acompañado, ha sido normal. La única incidencia que hemos tenido así un poco importante ha sido lo de la cámara, pero nada que no se pueda arreglar comprando otra. Espero que os haya gustado tanto este capítulo del Stelvio como el anterior del Furcapaz. Y nada, bueno, si siempre ayuda que os suscribáis, o sea que os animo a que os suscribáis y ya empezaremos a preparar la ruta grande del año que viene, a ver qué hacemos y mientras pues haremos unas pequeñas rutas y sacaremos algunos vídeos también de rutas que haremos por aquí, por España. Así que nada, un saludo a todos y un abrazo. Hasta luego. To love you again.